¿Por qué el 89% de los argentinos vive arriba de esta línea roja? En todo el territorio de Argentina se desarrollan casi las mismas actividades económicas. Hay agricultura, ganadería, reservas de petróleo, gas y minerales. También hay sitios turísticos como las cataratas de Iguazú y el glaciar Perito Moreno. Sin embargo, el desarrollo de actividades en todo el territorio no es necesariamente un indicador de equidad en todos los aspectos. Hay asimetrías que no se ven a simple vista. En el norte del país se concentran las provincias con mayor población, pese a que en el sur hay más espacios despoblados, generando una división demográfica notoria al trazar una línea imaginaria sobre el territorio. Esto lo observó a comienzos del siglo XX el ingeniero y economista Alejandro Bunge. Este ingeniero notó las desigualdades entre las regiones argentinas y observó que la densidad de población, la calidad de vida y el acceso a la educación decrecía a medida que las personas se alejaban de Buenos Aires, la capital. ¿Qué influyó para que la población se concentrara en el norte de la línea imaginaria? ¿Cómo es la geografía en ambos lados? ¿Qué podemos visitar en las regiones de cada línea? Todo esto y más en este video. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Hay quienes dicen que Argentina es la Europa de Latinoamérica. Cuando caminas por algunas ciudades, parece que estuvieras en París, Londres o Madrid. Hay zonas en las que el pasado se mimetiza con el presente. Una rica arquitectura ecléctica francesa y colonial convive con edificios modernos. Argentina se encuentra en el extremo sur de Sudamérica. Tiene una superficie de 2.780.400 kilómetros cuadrados. Es el cuarto país más grande del mundo, si no se cuenta la Antártida, y según la fuente que leas, ocupa la posición 31 o 32 entre los países con más población. Argentina es el segundo país más grande de Sudamérica, después de Brasil. Su territorio es más grande que Colombia y Perú juntos. Limita con 3 países, al norte con Bolivia y Paraguay, al noreste con Brasil y al este con Uruguay. Toda su frontera este es una costa hacia el Océano Atlántico. Argentina tiene 47.320.407 habitantes. La población nativa era indígena, pero el país fue colonizado por España, y con este proceso se introdujo la raza blanca y negra. Argentina fue conquistada y colonizada entre el siglo XVI y principios del XIX. Fue parte del Virreinato de La Plata, que incluía 14 provincias de ese país, y el territorio de Bolivia, Paraguay y Uruguay. La independencia se luchó entre 1810 y 1820, periodo en el cual el Virreinato de La Plata perdió territorios. Paraguay y Bolivia iniciaron su propio proceso de independencia. Brasil cayó en manos de Portugal y luego se independizó. La independencia argentina se declaró oficialmente el 9 de julio de 1816. Entre 1850 y 1950 llegaron al país cerca de 7 millones de migrantes europeos, de Italia y España en su mayoría. Esta migración marcó considerablemente la configuración demográfica actual de la Argentina. Alguna vez el país tuvo un importante rol económico mundial. Por ejemplo, en 1896, su Producto Interno Bruto per cápita era más alto que el de Estados Unidos. Entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, la prosperidad económica del país siguió creciendo, al punto de que en 1913, Argentina estaba entre los 10 países del mundo con mayor Producto Interno Bruto per cápita. El país siempre fue un gran exportador de carne, pero su industria no pudo mantener ni superar el éxito económico del pasado. A mediados del siglo XX comenzó el declive económico, político y social. Una agitada historia política. El periodo entre 1930 y 1943 se conoció en la historia argentina como la década infame. Comenzó con una dictadura cívico-militar de corte fascista bajo el gobierno de José Félix Uriburu. Durante estos años, hubo 3 gobernantes en cuyos gobiernos hubo dictadura, corrupción y fraude electoral. La situación argentina coincidía con la infamia en el mundo, pues en el continente europeo crecían los gobiernos fascistas y dictatoriales.
Las tensiones eventualmente llevaron al inicio de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, y hasta 1945. Argentina fue neutral al principio del conflicto, una posición conveniente por ser un país proveedor de granos y carne de Gran Bretaña y Europa. De hecho, por este rol, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, los barcos argentinos con provisiones no eran atacados ni detenidos. La década infame culminó con un nuevo golpe de Estado en 1943, lo cual iniciaría un nuevo gobierno militar y una nueva dictadura. Sin embargo, 3 años después, la dictadura convocó elecciones generales. El ganador fue el ex vicepresidente y ministro de Guerra, Juan Domingo Perón. Él y Eva Perón, su esposa, darían origen al peronismo como movimiento político-social. Estos dos nombres son quizá los más controversiales de la historia política del país. Juan Domingo Perón figuró dentro del gabinete de gobiernos dictatoriales, pero llegó al poder gracias al apoyo de sindicatos del Partido Laborista. Durante sus gobiernos implementó políticas populistas y orientó su discurso a los más pobres. En 1947 se estableció el voto femenino en el país. 5 años después, en 1952, murió la primera dama, mientras que su esposo, el general Perón, fue reelegido como presidente en elecciones generales, las primeras en las cuales participó toda la sociedad argentina. Sin embargo, duraría solo 3 años como presidente. En 1955 fue derrocado por un nuevo movimiento militar y se fue al exilio. El peronismo fue herido de muerte, sin su líder principal. Sin embargo, en 1973, la dictadura permitió nuevas votaciones democráticas y Perón ganó su tercera elección. De esta manera se convirtió en el único presidente argentino en ser electo 3 veces, pero murió un año después. Tras su muerte se produjo una división entre el peronismo de derecha y el de izquierda. La nueva esposa de Perón, Isabel Martínez, asumió la presidencia en 1974, pero 2 años después una junta militar dio un nuevo golpe de Estado y se instaló en el poder. Lo que siguió fue un terrorismo de Estado sistemático y brutal de parte del proceso de reorganización nacional, como se autodenominó la nueva dictadura. Jorge Videla, Roberto Viola y Leopoldo Galtieri integraron la primera junta militar de este periodo, en el cual se diseñaron, lideraron y ejecutaron planes para asesinar, desaparecer y torturar a los opositores políticos. Entre 1963 y 1983, Argentina tuvo 12 presidentes, de los cuales 7 fueron dictadores. Hubo miles de muertos y desaparecidos. La última dictadura cayó en 1983, después de una derrota en la Guerra de las Malvinas, que enfrentó a Argentina con el Reino Unido, y debido a la pérdida de apoyo internacional. Reinaldo Vignone fue el último presidente de las 4 juntas militares que se dieron durante este proceso dictatorial. Desde 1983 Argentina es un país democrático, y el peronismo sigue siendo un movimiento político de influencia en el país. Pero, ¿por qué el 89% de los argentinos vive en el norte del país? Veamos qué nos muestra la geografía del país. Al sur de la línea imaginaria. Argentina tiene 23 provincias y una ciudad autónoma que es Buenos Aires, su capital. Es el país hispanohablante más grande y uno de los 20 países con territorio en la Antártida, el continente más austral de la Tierra. En 9 de sus 23 provincias se concentran 5.150.848 habitantes, desplegados en una superficie de 1.245.864 kilómetros cuadrados. Es decir, el 11% de la población de Argentina vive en el 45% del territorio. Curiosamente, si vemos el mapa de Argentina, encontraremos que estas 9 provincias se encuentran en la misma zona. Hablamos de La Pampa, Santa Cruz, San Luis, Chubut, Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza y Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Todas están en el sur del territorio, por debajo de una línea imaginaria que parece dividir la distribución demográfica argentina. Si detallamos este mapa del Instituto Geográfico Nacional de Argentina, observamos que las provincias debajo de la línea imaginaria son frías o áridas. Es el norte de la línea que comienzan los paisajes verdes. Tiene un clima que se va tornando templado y subtropical. El clima de Argentina influye en su economía porque permite y favorece la cría de ganado y el desarrollo agrícola, así como el turismo. Al sur del país se produce vino, carne bovina, langostino, merluza, manzana y pera, petróleo, gas, materias primas plásticas, detergente, jabones y hay actividad turística.
En suma, las provincias del sur aportaron 14% del total de las exportaciones de Argentina en 2021, según un informe del gobierno. Una característica de esta zona es que las provincias de Mendoza, San Luis y San Juan reciben el agua que se derrite de la nieve de las montañas. Mendoza, la cuarta ciudad más grande del país, destaca por su producción vinícola y por ser el puente comunicacional y comercial entre Buenos Aires y Chile. Al sur también está la región de la Patagonia, un territorio que comparten Argentina y Chile. Del lado argentino se encuentra la provincia de Santa Cruz, donde hay sitios turísticos como el glaciar Perito Moreno, y a 80 kilómetros de ahí, el Calafate, una ciudad que permite varias conexiones turísticas de la región. En la provincia de Río Negro está la famosa ciudad de Bariloche, donde se pueden hacer paseos y excursiones a través del lago Nahuel Huapi. Además, San Juan y Santa Cruz son dos de las 3 provincias productoras de oro del país y 2 de las 4 productoras de plata del país. Por cierto, fue la riqueza mineral que inspiró a los colonizadores a decidir el nombre del territorio. El término Argentina proviene del latín argentum, que significa plata. Encontramos su registro escrito en la expresión terra argentea, incluida en una pieza cartográfica del portugués Lopo Homem de 1554. Existen testimonios confiables de la época que dan cuenta de la asociación existente por entonces entre el territorio y el Río de la Plata, pero es en 1602 que la aparición de un libro habría de fijar la denominación, dice el gobierno de Argentina. Hay datos que nos hablan sobre la situación de las regiones del sur del mapa. Por ejemplo, hay menos porcentaje de empleados públicos y menor analfabetismo. La tasa de empleo informal es la más alta del país y la de desempleo es de las más bajas. También hay menos mortalidad infantil. Específicamente la región Patagonia, donde está Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, el salario mensual por habitante es mayor al promedio nacional. Y el resto de las provincias, Mendoza, San Luis y San Juan, son las menos desiguales de Argentina. Si de ese lado de la línea hay turismo, la mayor producción de oro y plata y un mayor salario promedio mensual, ¿por qué hay más población en las provincias por arriba de la línea imaginaria? Para responder esto es necesario conocer qué hay en el norte de Argentina. Por arriba de la línea. Al norte del país están 15 de las 24 provincias: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Misiones, Salta, Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital. En suma, estas provincias tienen más de 38 millones de habitantes, desplegados en una superficie de 1.534.445 kilómetros cuadrados. Es decir, el 89% de los argentinos vive en el 55% del territorio. ¿Por qué? Veamos algunas pistas. Al norte predominan matorrales y bosques subtropicales. Hay una estación húmeda y seca, lo que favorece la cría de ganado y el desarrollo agrícola. También caen más lluvias y los suelos son mejores para cultivos. En las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca se encuentran las reservas más grandes de litio. Según la página Statista, Argentina es el tercer país del mundo con más reservas de este mineral. En los últimos años, el litio se ha utilizado para fabricar baterías de celulares, placas solares y vehículos eléctricos, por lo que su valor en el mercado internacional va en aumento. También se encuentra el Río de la Plata, una frontera natural que une a Argentina con Uruguay. Conformado por afluentes de los ríos Paraná y Uruguay, el Río de la Plata es el más ancho del mundo, con 221 kilómetros. En esta imagen satelital podemos ver la distancia entre los puertos de cada país. A la derecha del Río de la Plata vemos el puerto de Montevideo y a la izquierda el de Buenos Aires. El río permite el comercio rápido entre los dos países y el turismo cercano, ya que desde Buenos Aires se puede viajar en barco hasta Colonia, una ciudad turística de Uruguay, donde todavía se pueden visitar pasajes y arquitectura colonial. También se puede llegar hasta Montevideo e incluso hasta Punta del Este, la zona más turística de Uruguay. En este lado de la línea imaginaria hay menos provincias con salida al mar que debajo de la línea imaginaria. Por ejemplo, solo Buenos Aires tiene salida al mar por el Atlántico, mientras que desde el sur se puede acceder al mar por Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Sin embargo, el puerto de Buenos Aires es el más importante del país y el quinto más activo de Sudamérica. Según el gobierno argentino, este puerto opera más del 62% de la carga de contenedores del país. Recibe aproximadamente 1.200 buques por año,
Además, opera la descarga de locomotoras, vagones y material ferroviario para la reactivación de la red de trenes de carga. El puerto de Buenos Aires es un enclave importante, ya que permite la conexión entre distintos medios de transporte para que la carga logre importarse o exportarse. Las cargas que llegan a nuestra jurisdicción portuaria desde distintas provincias lo hacen a través de 3 medios de transporte: camiones, ferrocarriles y transporte fluvial, conectándose así con todo el país, según el gobierno de Argentina. En este mapa podemos ver que al norte de la línea imaginaria hay más puertos. ¿Qué implicaciones tiene esto? Sabemos que puertos y el transporte fluvial son sinónimo de comercio y transporte económico. Los barcos llevan cargas más pesadas y distribuyen productos en el interior del país y hacia aguas internacionales, por menor costo que los transportes terrestres y aéreos. Al norte también hay paisajes naturales, como un tramo de la cordillera de los Andes, la cordillera continental más larga del mundo. Esta cadena de montañas se extiende por 7 países, entre ellos Argentina. También están los ríos Pilcomayo y Bermejo. El primero se extiende por Argentina, Paraguay y Bolivia, y el segundo es uno de los más importantes afluentes de la Cuenca de la Plata. En la parte noroeste de nuestra línea imaginaria se encuentra la provincia de Misiones, donde están las famosas cataratas de Iguazú, que Argentina comparte con Brasil. El Salto Garganta del Diablo es la catarata más caudalosa del mundo. Del lado argentino de esta área protegida se encuentra el 80% de los 275 saltos de las cataratas. Iguazú es una de las 7 maravillas del mundo. Es una de las principales atracciones turísticas argentinas. Entonces, ¿por qué el 89% de los argentinos vive arriba de la línea imaginaria? Pues bien, lo primero es el clima. Como vimos, hacia el sur es más frío o árido, mientras que al norte el clima es subtropical y más agradable. Esto condiciona naturalmente la economía, pues hay suelos más fértiles y mejores condiciones geográficas para el cultivo. Además, ya desde 2011 había un indicador clave: 9 de cada 10 argentinos vivían en ciudades. El centro del país, donde está la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, está más urbanizado que otras regiones, por debajo de nuestra línea imaginaria. La provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires son responsables de más de la mitad del Producto Bruto del país, aunque en términos de Producto Bruto per cápita, la región Patagonia se destaca casi duplicando el promedio nacional, dice un informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El mismo informe señala que hay características que hacen que la geografía entre estas dos líneas se vuelva asimétrica. Por ejemplo, 1. La heterogeneidad del territorio en la distribución de recursos naturales y económicos. 2. La concentración poblacional desproporcionada en las regiones urbanas. 3. El dispar desarrollo de infraestructura, la diversidad sociocultural y la falta de coordinación federal de sus políticas. Estos son algunos de los factores que históricamente han determinado las desiguales condiciones de vida a lo largo del país. Además, las ciudades importantes son las que tienen acceso a vías fluviales, y como dijimos anteriormente, en el norte hay más puertos. La primera ciudad que se fundó en Argentina fue Santiago de Esteros, en 1533. Además, en 1776, Buenos Aires fue designada como capital del Virreinato de la Plata. Esto permitió a España frenar a Portugal y a Gran Bretaña, controlar el contrabando y tener dominio de su ruta del Atlántico. Estas ciudades son entonces asentamientos históricos tradicionales y por lo tanto tienen mayor desarrollo acumulado que otras regiones del país. Todo esto nos habla de cómo la geografía influye en el desarrollo de ciudades y zonas enteras de un país, lo cual explica en parte por qué arriba de la línea imaginaria, en el territorio argentino, hay mayor desarrollo y diversificación económica que al sur del país. El clima, el acceso al mar, el transporte por vías fluviales y las características de los suelos muchas veces determinan cuáles territorios de un país serán más desarrollados. Desde la colonización se privilegió la geografía de las ciudades por conexión fluvial, fertilidad de los suelos y clima. Las provincias al norte de la línea imaginaria tienen todo eso. Además, están más urbanizadas y desarrolladas. En las ciudades más importantes suele haber mayor actividad económica y diversidad de industrias y sectores. A veces esto no es sinónimo de prosperidad, pero supone para muchos mayores posibilidades de trabajo y desarrollo personal. Por eso los centros urbanos suelen ser más atractivos como residencia para la población y por lo tanto son destinos principales del desplazamiento interno. El norte, con más ciudades, es entonces el área más llamativa para la migración interna. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar
por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoIsis.